Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Buenos Doc. días, doctor. Iniciamos con nuestra clase. Bueno, el día de ayer habíamos realizado el estudio correspondiente ya, ¿no? Algunas valvulopatías. Hoy vamos a realizar el estudio que corresponde a las valvulopatías restantes y empezaremos escribiendo lo que es la denominada estenosis tricuspide. A ver, vamos a realizar el mismo ejercicio que hemos realizado el día de ayer, justamente para tratar de entender este tipo de alteración. Todos pueden observar la pizarra, ¿no? Sí, Doc. Listo. Entonces hablamos de la denominada estenosis tricuspide. Ustedes recuerden que dentro de lo que es el estudio de este tipo de alteración, siempre es, y de todas las valvulopatías en realidad, ¿no? Siempre es necesario realizar lo que es un estudio fisiológico y fisiopatológico, porque esto nos ayuda a comprender de mejor manera las alteraciones semiológicas que vamos a encontrar en ese tipo de pacientes. Bueno, en ese tipo de situación, si ustedes recuerdan por anatomía y fisiología, la válvula tricúspide se encuentra uniendo lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esta estructura valvular va a permitir el paso de sangre entre estas dos cavidades, ¿no? Desde la aurícula derecha hacia el ventrículo. Y recuerden cuáles son las características en las cuales la sangre circula a través de la estructura cardíaca. Pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, como hemos mencionado, a través de esta estructura valvular. Entonces, cuando hablamos de lo que es una estenosis tricuspidia, ya sabemos que es una estenosis. Existe, en este caso, lo que es una reducción del diámetro de esta válvula. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, en este caso, el paso de sangre desde la aurícula al ventrículo derecho se va a encontrar muy limitado. No va a existir un paso adecuado de sangre, ¿sí? Y por lo tanto no va a existir, obviamente, lo que es una oxigenación de sangre adecuada. Bueno, en este tipo de alteración, la estructura que va a sufrir, podríamos decir, las consecuencias debido a la estenosis es justamente la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha, en este caso, incrementa su tamaño. Va a existir lo que es una sobrecarga de presión que va a ser secundaria a lo que es una sobrecarga de volumen. Si ustedes recuerdan, habíamos realizado ya el estudio de esta patología como ejemplo dentro de las clases de fisiopatología. Habíamos mencionado que es una de las causas capaces de conducir a lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, si tomamos en cuenta esto que les estoy mencionando, saber cuáles son las características clínicas que nosotros vamos a encontrar es sumamente sencillo, ¿sí? Lo que está con azul representa la circulación normal a través del corazón. Pero en este tipo de patologías recuerden que debido a la estenosis no debe existir un paso adecuado de sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y eso lleva a lo que es una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión de la aurícula derecha. Y ustedes recordarán qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. Existe
una transmisión de presión a través del sistema cava. Y no solamente se transmite ese incremento de la presión a través de lo que es la vena cava, sino también algo característico que ya habíamos visto en clases de fisiopatología, es que debido a ese mismo incremento de presión, esta se transmite hacia las estructuras yugulares. Entonces, dentro de lo que es la inspección, dentro de lo que es el estudio semiológico, algo característico en este tipo de pacientes que podemos encontrar de forma inicial es la fascia. ¿Recuerdan qué tipo de fascia es frecuente en estos pacientes? No recuerdan. La denominada fascia de Shattuck. ¿Sí? Que ya habíamos visto por qué se caracteriza, ¿no?, esta fascia, la fascia de Shattuck. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta lo que es el color de este tipo de pacientes, cuando hablamos de coloración, algo que me va a ayudar a diferenciar de las alteraciones mitrales y de las alteraciones aórticas, basándonos en el aspecto general que presenta el paciente, es la coloración de la piel que tienen ese tipo de pacientes. Recuerden que aquellos pacientes que presentan alteraciones mitrales, predomina la cianosis. Y aquellos pacientes que presentan alteraciones aórticas, les había mencionado, encontramos los denominados blancos de la sed. ¿Sí? Predomina la palidez. Y en ese tipo de pacientes, doctores, el color que predomina es un color similar al aceite de oliva. ¿Alguna vez han visto la coloración del aceite de oliva? Sí, doc. Sí, doc. Tiene una coloración medio amarilla, medio verdosa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entonces encontraremos en este tipo de pacientes. Y según lo que hemos mencionado, recuerden que este tipo de patología se caracteriza por la dificultad del paso desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué podríamos encontrar a la inspección de forma adicional? Edema hepático. Vamos a encontrar ascitis, sí. Encontraremos en este paciente lo que es edema y lo que su compañero nos ha mencionado, ¿no? En este tipo de pacientes también encontraremos lo que es ingurgitación yugular. Listo. Algo característico es que nosotros podemos encontrar un signo que se denomina el signo del aleteo. Justamente los libros de semiología lo denominan así. Es un signo, en este caso, que se caracteriza por el aleteo a nivel del cuello. ¿Listo? Pero no vamos a confundir con el signo de la danza arterial. Recuerden que cuando hablamos del signo de la danza arterial, es típico de aquellos pacientes que presentan lo que es insuficiencia aórtica. Les había mencionado que la contracción en ese tipo de pacientes es tan intensa que prácticamente nosotros podemos observar cómo se distienden las carótidas con cada sístole cardíaca. En este caso, bueno, uno puede confundir, incluso médicos que son muy experimentados podrían confundir lo que es ese aleteo en el cuello con la danza arterial. Pero en este caso, las estructuras vasculares que se encuentran afectadas no van a ser las carótidas, ¿no? La estructura que se encuentra afectada es justamente
la yugular. Y si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que es un flebograma, como existe lo que es un incremento de volumen a nivel de la aurícula derecha, ¿qué es lo que encontraremos en ese tipo de pacientes? Lo que encontraremos en el flebograma es la presencia de una onda A gigante. ¿Sí? Eso será lo característico en un flebograma. Ahora, retomando el estudio de esta alteración, no le llega sangre al ventrículo derecho. Aquella estructura que se hipertrofia o se dilata es la aurícula derecha. Entonces el ventrículo derecho no está trabajando de forma, vamos a decir, normal. Y eso hace que disminuya lo que es el grosor del ventrículo derecho de sus paredes, disminuye obviamente lo que es el volumen y su fuerza de contracción. Disminuye su tamaño. ¿Sí? ¿Qué creen que encontramos en este tipo de pacientes cuando hablamos de pulso arterial? ¿Habría ¿Qué una disminución? listo? Sí, recuerden lo que hemos mencionado, ¿no? En clases, cuando hemos estudiado lo que es pulso, les había mencionado que prácticamente todas las valvulopatías se caracterizan por lo que es una disminución de la amplitud de pulso arterial. Todas las valvulopatías estenóticas, ¿no? Por si acaso. Entonces, en este tipo de pacientes, a la palpación, lo que encontraremos será una disminución de la amplitud de pulso. Listo. Así de simple. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es la auscultación, podemos encontrar dos características que son importantes. A ver, a la auscultación, uno, primeramente encontraremos lo que es un soplo presistólico. Ya sabemos qué significa eso, ¿no? Soplo presistólico. Listo. ¿Qué significa eso, doctores? A ver. Se va a escuchar antes del primer latido. En este caso, vamos a escuchar justamente lo que dice su compañero, ¿no? Un soplo antes del primer latido cardíaco. Listo. Característico entonces de este tipo de pacientes. ¿En qué foco de auscultación oiremos ese soplo presistólico? ¿En el foco tricuspidio? El foco tricúspido, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la importancia, algo que les había mencionado con anterioridad. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es realizar la auscultación foco por foco. Y en el foco tricúspido auscultamos justamente este tipo de soplo que se denomina soplo presistólico. Y otra característica que nosotros encontramos, perdón, es el denominado chasquido. Ya saben, ¿no? Cuando hablamos de chasquido, en este caso vamos a hacer chasquido de apertura tricúspide, que también lo vamos a auscultar a nivel del foco tricúspide. Recuerden que ese chasquido, a diferencia de un soplo, en clases de soplo les había mencionado, el soplo se caracteriza porque ese sonido sobreagregado tiene un carácter soplante, ¿sí? Esa característica. Cuando hablamos de lo que es un chasquido, se asemeja a un clic, les había mencionado, ¿no? Es un sonido que es mucho más corto. Son dos signos a la auscultación, entonces, que son importantes dentro de lo que es el estudio de la estenosis. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Doc, como toda esta presión se va a dirigir también hacia las venas, hacia la vena portal,
¿Va a haber algún signo característico a nivel hepático, aparte de una hepatomegalia, por ejemplo? Bueno, vamos a encontrar todas las manifestaciones clínicas típicas de una insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a encontrar la hepatomegalia, encontraremos muchas veces lo que es la circulación colateral, cava cava, portocava, encontraremos ascitis, encontraremos edema en extremidades inferiores, encontraremos lo que es esplenomegalia, por ejemplo. Sí, todas las características de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Listo? Ahora, ¿alguna otra duda más? Doc, ahí se puede realizar esta maniobra semiológica donde se aprieta el hígado y aumenta el retorno venoso, si no me equivoco. Claro que No me sí, acuerdo. ¿no? Ya. Recuerda, para evaluar lo que es justamente el funcionamiento adecuado de cavidades derechas, tenemos que tomar una serie de parámetros, ¿no? Que deben ser evaluados. Entonces, no solamente acá, sino en muchas patologías o incluso en un corazón normal. Ya les había mencionado, ¿no? Es la forma de evaluar correctamente el sistema cardiovascular de un individuo. ¿Listo? Ahora, miren, ese soplo presistólico, nosotros podríamos confundir con el soplo presistólico mitral, pero ¿cuál es la característica de este soplo presistólico que es tricuspidio? Primeramente, uno se encuentra incrementado de intensidad, ¿sí? Una característica que es sumamente importante. Y otra característica es que va a incrementar de intensidad durante la inspiración. Eso es lo que le va a diferenciar del soplo presistólico que encontramos en valvulopatía mitral. Sí. Bueno, si es que existe un incremento de la intensidad y si es que existe, por ejemplo, ese incremento de la intensidad con la inspiración, a ese signo le conocemos con el nombre del signo de Rivero Carvalho. Sí, características entonces de ese tipo de alteración. ¿Alguna pregunta? Hasta acá fácil de entender, ¿verdad? No Sí, Doc. hay, no hay gran dificultad para, para entender. Ahora, miren, justamente nosotros podemos encontrar ese tipo de alteración, incremento de la intensidad, incremento de la calidad y de la intensidad propiamente dicha durante la inspiración con otra maniobra. Y esa maniobra se denomina maniobra de Müller. ¿En qué consiste la maniobra de Müller? Bueno, en este caso consiste en pedirle al paciente una inspiración forzada, pero con la nariz y la boca cerradas. ¿Sí? A ver, realicen eso. Eso es un tanto complejo de realizar, ¿no? Les voy a pedir que obstruyan sus fosas nasales y su cavidad oral con una mano y traten de inspirar. ¿Qué es lo que sienten? Sienten una sensación, no diría que desagradable, pero un tanto característica, ¿no? A nivel de la faringe. Es como si su faringe se comprimiera. Entonces, justamente la finalidad de la maniobra de Müller consiste en eso, de crear lo que es una presión negativa al nivel de la faringe. Y en este caso, bueno, vamos a observar este tipo de respuesta, ¿sí? Ahora, otra forma de diferenciar, por ejemplo, de la valvulopatía mitral de la estenosis. Recuerden que en caso de una estenosis mitral va acompañado de un refuerzo del componente pulmonar, les había mencionado, del segundo ruido. En este caso, no está acompañado de ese refuerzo. Entonces, vamos a marcar acá, ¿sí?
no refuerzo del segundo ruido. No existe ese refuerzo. ¿Listo? En una insuficiencia tricúspide puede existir este refuerzo, pero recuerden que son algunos datos clínicos ya que me van a ayudar a diferenciar de lo que es la estenosis mitral. Entonces, fíjense que clínicamente, al igual que todas las valvulopatías, yo puedo realizar lo que es un diagnóstico preciso, solamente por clínica, solamente por semiología. Solicitamos en estos pacientes los mismos exámenes, un ecocardiograma, solicitamos, por ejemplo, lo que es una angiografía, cateterismo, etc. Pero vamos a hablar de lo más simple, ¿no? Lo que ustedes van a manejar. Recuerden que la ecocardiografía, la angiografía y el cateterismo son estudios de especialidad. Entonces, pedirles a ustedes que soliciten este examen para el nivel que se encuentran no tiene lógica, ¿no? Porque no van a saber interpretar. Aunque ya nos llega muchas veces con el reporte, ¿no? Entonces, lo más simple, hablemos de lo que es una placa radiográfica de tórax. ¿Qué es lo que observaremos en esa placa radiográfica de tórax? Agrandamiento de la aurícula derecha y vamos a ver también dilatación de la vena cava. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañero es así de simple, ¿sí? Basándonos en lo que es la medicina basada en evidencias, justamente, si nosotros conocemos ese dibujito que les he representado, nótese que el estudio, en este caso semiológico, imagenológico, es exacto, no hay dónde perderse. Tendrían que estar muy despistados realmente para no comprender lo que son las valvulopatías. Incremento de tamaño de la aurícula derecha. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en una estenosis mitral, donde encontrábamos congestión pulmonar. En este caso, encontraremos congestión pulmonar. No. No encontramos congestión pulmonar, ¿verdad? ¿Por qué? La anatomía nos explica esto. La sangre no pasa hacia la circulación pulmonar, entonces no tendría por qué existir congestión pulmonar. A diferencia de otras valvulopatías que ya habíamos estudiado, donde existe ese flujo retrógrado desde cavidades izquierdas, eran capaces de producir hipertensión pulmonar. En ese caso, no. Lo que su compañero nos ha mencionado también, ¿no? Algo característico, por ejemplo, en ese tipo de alteración, es que como existe lo que es un flujo retrógrado a través de lo que es el sistema cava, entonces lo característico será encontrar en este tipo de pacientes una mayor dilatación justamente de la vena cava superior. ¿Sí? Y bueno, siendo redundantes con lo que hemos hablado, encontramos manifestaciones clínicas típicas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Alguna pregunta que tengas acá? Acá también nos conviene pedir una ecocardiografía o con la Es radiografía de tórax, perdón. toda valvulopatía, en toda valvulopatía. No, por eso les pido que estén atentos, presten atención. En cualquier tipo de valvulopatía o ante la sospecha de una valvulopatía, el examen ideal para mí es una ecocardiografía. ¿Por qué? Yo voy a poder observar cavidades, voy a poder observar incrementos de tamaño, disminución de tamaño, el grosor de las paredes, si se encuentran gruesas propiamente, si se encuentran adelgazadas, voy a poder determinar las presiones, los flujos, etcétera. ¿Sí? Entonces, la ecocardiografía es el estudio, podríamos decir, más usado para realizar justamente, no solamente el estudio de valvulopatía, sino de cualquier patología cardíaca. ¿Qué más? Nada más. Continuamos entonces con el estudio de valvulopatías
En este caso hablamos de la denominada insuficiencia tricúspide. Ya sabemos, ¿no?, qué es lo que sucede cuando hablamos de un estado de insuficiencia. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de un estado de insuficiencia, ustedes recordarán que en este caso la válvula es incompetente. ¿Eso qué quiere decir? Que la válvula no se cierra. Debería cerrarse. Entonces, al igual que las otras valvulopatías tipo insuficiencia que hemos estudiado, acá sucede lo propio. Tenemos la válvula y esta permanece abierta. Entonces, ya sabemos, ¿no?, qué es lo que va a producir este tipo de alteración. Recordemos primeramente lo normal. La sangre llega hacia el ventrículo o hacia la aurícula derecha y gracias a esta válvula su paso se ve facilitado hacia el ventrículo derecho y después la sangre se dirige hacia lo que es la circulación pulmonar. ¿Sí? Esta insuficiencia tricúspidea puede ser debido a una alteración funcional, puede deberse a lo que es una alteración orgánica. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es una alteración orgánica, casi siempre se encuentra asociada a lo que es una estenosis tricúspidea, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Miren, ayer, no sé si les he puesto el ejemplo, pero cuando existe el incremento de tamaño o dilatación de una cavidad, la misma dilatación de la cavidad hace u origina que exista el cierre de una estructura valvular. Entonces, cuando hablo de lo que es una alteración orgánica, un ejemplo es este, ¿no? Puede existir un incremento tan grande de lo que es una cavidad y ese incremento consecuentemente va a producir lo que es una estenosis. Se puede ser un ejemplo. Pero podríamos decir que puede ser también funcional. Y un ejemplo también es este. Se dilata lo que es el ventrículo derecho a consecuencia de una hipertensión pulmonar, por ejemplo, y eso va a originar ese tipo de insuficiencia tricúspide. En este caso, ¿qué es lo que sucedería, no? Recuerden, los denominados flujos retrógrados que hemos mencionado, existe hipertensión pulmonar, la sangre retorna hacia lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y como existe una sobrecarga de presión secundaria, lo que es una sobrecarga de volumen, incrementa, en este caso, lo que es la cantidad de volumen a nivel del ventrículo derecho. Y eso consecuentemente, ¿qué es lo que va a producir? Producirá en este tipo de situación que exista lo que es un reflujo retrógrado hacia la aurícula derecha. Entonces, son algunos ejemplos de que alteraciones orgánicas y funcionales son capaces de producir este tipo de alteraciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos como manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes? ¿Qué encontraremos a la inspección? ¿Habría coloración también como aceite de oliva? Igual que lo Eh, anterior. Podría, sí, pero no es lo característico. ¿Y por qué no es lo característico? Porque si ustedes observan el dibujo que he realizado, ya no existe lo que es un paso dificultado de sangre, ¿no?, hacia la circulación pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, una porción de sangre pasará hacia lo que es la circulación pulmonar y la otra porción de sangre refluye hacia la aurícula derecha. Entonces, algo llamativo en este tipo de pacientes es que no existe dificultad respiratoria. ¿Sí?
No existe esto. Ahora, recuerden que las causas pueden ser grandes, alteraciones funcionales, estructurales. Hemos hablado del flujo retrógrado, por ejemplo, proveniente de la circulación pulmonar, etc. En caso de que se encuentre acompañada de lo que es una valvulopatía izquierda o una enfermedad cardíaca izquierda, en este caso, sí lo que nosotros encontramos es dificultad respiratoria. Algunas características importantes. ¿Listo? ¿Qué más podríamos encontrar? Ingurgitación yugular. Esos pacientes, dentro de lo que es la ingurgitación yugular, a ver, antes de eso, lo que su compañero nos ha mencionado, ¿no? Podríamos encontrar también en este tipo de pacientes la denominada facie de Shattuck, ¿sí? Que ya sabemos, ¿no? Con ese tinte. Recuerden, cianóticos mitral, blancos aórtico y oliváceos tricúspide. Listo, excelente. ¿Qué más podríamos encontrar? ¿Qué nos dice? La ingurgitación. Aleteo. Perdón. La ingurgitación yugular, ¿sí? En este caso, miren, lo que nosotros encontramos es un signo que se denomina el signo de Evans. El signo de Evans, que en este caso es venoso. Bueno, ¿en qué consiste el signo de Evans venoso? Nosotros vamos a observar lo que es una mayor turgencia y un pulso a nivel cervical, que en este caso llega hacia lo que es el lóbulo de la oreja, que es otra característica importante. Y ustedes me van a decir, a ver, ¿a qué se parece? Y espero que me expliquen, ¿no? ¿Por qué se produce? Llega hasta el lóbulo de la oreja. Y algo característico en este tipo de pacientes es que también puede llegar hasta la cabeza. Y si llega hasta la cabeza, se conoce con el nombre de signo de Muset. Pero le vamos a poner apellido. Signo de Muset venoso. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistirá el signo de Evans? O el signo de Muset venoso, que algunos libros lo denominan como el signo de Muset venoso de Cosío. A ver, ustedes solitos, ¿por qué se produce esto? Por el flujo retrógrado que existe. Por el flujo retrógrado que existe. Por esa transmisión de presión de la aurícula derecha hacia la estructura venosa que tendría que mayormente visualizarse y no necesariamente siempre llega hasta el lóbulo de la oreja, porque usted nos explicó que en esa porción se podría dividir la yugular como que en 3 divisiones, creo que era. Pero usted decía de que no necesariamente llega al lóbulo de la oreja. Bueno, no les he dicho que se divide en 3, doctores, ¿no? Si fuéramos extraterrestres, probablemente sí. Pero a ver, tienen una idea. Se produce debido a un proceso fisiopatológico similar al cual se produce el signo de Muset en la insuficiencia aórtica. ¿Recuerdan qué es lo que sucede en la insuficiencia aórtica? En este caso, la sangre regurgita o refluye hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Y les había mencionado que existe como una sumatoria de volumen, ¿no? El volumen en ese tipo de situación, bueno, es mayor en el ventrículo izquierdo. En caso de insuficiencia aórtica, ojo,
¿sí? Estamos poniendo como ejemplo esa manera de recordatorio. Entonces, se incrementaba el volumen a nivel del ventrículo izquierdo proveniente de dos regiones, de la misma aorta y de la aurícula izquierda. Y ustedes recordarán que en este tipo de situación, algo llamativo, por ejemplo, era que el paciente presentaba un incremento de tamaño de la cavidad izquierda. Acá el proceso fisiopatológico, doctores, es similar, ¿sí? Es similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se contrae el ventrículo izquierdo? Al contraerse, o perdón, el ventrículo derecho, ¿no? Al contraerse el ventrículo derecho, lo normal primeramente, esta válvula tricúspide debería cerrarse. Y eso debería facilitar lo que es el paso adecuado de sangre desde el ventrículo derecho hacia el pulmón para su oxigenación. Pero en este tipo de situación, les había mencionado, no existe lo que es ese cierre de la válvula tricúspide. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de situación? Existe lo que es un flujo retrógrado desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, con cada sístole ventricular derecha. Entonces, se contrae el ventrículo derecho y al momento de contraerse, va a existir ese flujo retrógrado hacia la aurícula derecha. Hasta allí todos me siguen, ¿verdad? Nadie se ha perdido. O alguien sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de la aurícula derecha? Existe lo que es un incremento de volumen. ¿Por qué existe un incremento de volumen? Porque la aurícula derecha va a seguir recibiendo sangre proveniente del retorno venoso, pero en este caso, como la válvula es insuficiente, también va a recibir sangre proveniente del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué sucederá con las presiones de la aurícula derecha en este tipo de situación? Aumentan. Se van a encontrar levemente incrementadas, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando existe un incremento de presión. Se va a transmitir ese incremento de presión hacia las yugulares. Entonces, con cada latido cardíaco va a existir mayor incremento de presión hacia la aurícula derecha, pero que va a ser transmitida hacia las yugulares. Entonces, ¿qué es lo que se va a observar en ese tipo de pacientes? Ese signo de Muset venoso o de cosío. Ustedes van a poder observar cómo en este caso el paciente mueve la cabeza, realiza ese tipo de movimientos afirmativos, pero con cada latido cardíaco. Y ustedes van a poder observar debido a eso el signo de Evans. En este caso, ¿qué van a observar? Van a poder observar cómo la yugular se distiende y late, ¿sí? Así literalmente, con cada latido cardíaco. Entonces, estos dos signos explican por qué existe lo que es contracción ventricular derecha. Y eso transmite ese exceso de presión hacia las yugulares. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doc, ¿había alguna forma de diferenciar la ingurgitación yugular entre insuficiencia tricuspidia y la estenosis tricuspidia? ¿O netamente por los signos que nos acaba de explicar? Vuelvo a recalcarles, ¿sí? Y bueno, espero que tomen en cuenta lo que les voy a decir, ¿no? Que yo realice el diagnóstico solamente basándome en una manifestación clínica sería un error terrible, ¿sí? Y es el error que generalmente ustedes cometen
en esta etapa de formación. Miren, les comento lo que ha sucedido el año pasado, ¿no? Alguna vez les he dado casos clínicos relacionados con valvulopatías y justamente el año pasado algunos estudiantes realizan lo que es una queja, ¿no? Y ellos dicen, bueno, para mí no era correcta la respuesta, para mí mi diagnóstico era, supongamos, insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba esa fascie olivácea. Usted nos ha dicho en clases que la fascie olivácea es típica de este tipo de pacientes. Es prácticamente este ejemplo que les estoy mencionando lo que me está preguntando. Si yo tomo en cuenta solamente una manifestación clínica, estoy cometiendo un error garrafal. No existe en este caso, si ustedes se dan cuenta, bueno, en algunos casos sí, ¿no? Manifestaciones patognomónicas. Usted ve al paciente y dice, no, este tiene la cara verde, debe tratarse de una insuficiencia. No es así, puede tratarse de una intoxicación, puede tratarse del consumo de cierto tipo de alimentos, etc. ¿Listo? Entonces, lo propio con valvulopatías. Si usted me dice la ingurgitación, ¿cómo diferencio? No va a poder diferenciar. No va a poder saber si esa ingurgitación como tal es debido a una insuficiencia tricuspidia o a una estenosis, solamente observando la ingurgitación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber si esa ingurgitación es debido a estenosis o a insuficiencia? Estudiar los datos clínicos asociados, ¿sí? Si mi paciente presenta, por ejemplo, eso que les he mencionado y que les estoy mostrando ahora, ¿no? Ascitis, si mi paciente presenta edema, si presenta ese aleteo del cuello, disminución del pulso arterial, el soplo presistólico, el chasquido de apertura tricúspide, el signo de Rivero-Carvalho, cuando realizo esta maniobra de Müller, por ejemplo. Y en contraparte encuentro, ¿no?, el signo de Evans venoso, el signo de Mussel venoso de Cosío, por ejemplo. Fíjense que las manifestaciones clínicas asociadas son aquellas que me van a indicar cuál es la causa que está produciendo este tipo de alteraciones. Entonces, abandonen esa idea de que solo una manifestación clínica nos hace el diagnóstico. Si no, medicina sería fácil. Bueno, continuamos entonces, ¿no? La asociación de manifestaciones clínicas es lo que me ayudan a llegar a este tipo de diagnóstico. Dentro de lo que es la inspección, nosotros encontramos otro signo en caso de insuficiencia tricúspide, que en este caso recibe el nombre de fenómeno de Dressler. O también es denominado como fenómeno de la báscula. Algunos libros hacen referencia al denominado fenómeno de la báscula de Dressler. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, en este caso, lo que nosotros encontramos en este tipo de paciente es lo que es una elevación en la región del esternón, en la porción inferior, pero que se produce con cada sístole cardíaca. ¿Sí? En eso consiste lo que es el fenómeno de la báscula de Dressler. ¿Y qué creen que encontramos, doctores, a la palpación? ¿Habría choque de punta relacionado con este fenómeno? Bueno, en este caso, lo que nosotros encontraremos es el denominado latido ventricular derecho. Choque de punta, no. ¿Por qué no choque de punta? A ver, recordemos, es algo que también les había explicado. Choque de punta, nosotros lo vamos a denominar así,
cuando cumpla con esas características. ¿Y cuáles eran esas características? Cuando el ventrículo izquierdo se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. En relación con el ápex, ¿verdad? Está en relación con la punta del corazón. Entonces, a ver, prestemos atención nuevamente. Cuando hablamos de choque de punta, les había mencionado, literalmente la punta del corazón choca con lo que es la parrilla costal. En este caso no existe crecimiento de cavidades izquierdas. Probablemente lo más llamativo en este tipo de pacientes es el crecimiento de cavidades derechas. Y si ustedes recuerdan, les había mencionado algo, ¿no? Tenemos que tomar como punto de referencia anatómico la estructura externa. Ese va a ser nuestro externo, ¿sí? Y si ustedes recuerdan lo que les había mencionado en aquella ocasión, creo que les he mostrado una placa radiográfica asociada. Tenemos el corazón así, en esta situación. El choque de punta lo percutimos acá, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Pero observen que en este tipo de valvulopatía existe alteración de cavidades derechas. El paciente presenta lo que es un latido ventricular, que es hipercinético, que es amplio. Entonces, ¿dónde lo vamos a observar? Lo vamos a observar acá, en la región paraesternal izquierda. O tomen en cuenta, ¿no? Ese signo de la báscula de Dressler, donde observamos esto, en la porción inferior del esternón. Entonces lo ubicamos allí, ¿sí? Ahora, puede ser tan intenso ese latido cardíaco a expensas del ventrículo derecho, que en algunas ocasiones, recuerden, de acuerdo a su intensidad, puede desplazarse hacia la región axilar. ¿Sí? Algunas características entonces frecuentes en este tipo de pacientes. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la auscultación cardíaca, ¿qué es lo característico en este tipo de pacientes? Lo característico dentro de la auscultación será justamente percibir un soplo pansistólico. ¿Qué significa pansistólico? Está presente en todos los ruidos. Ah, se escucha el soplo. Que se encuentra durante toda la sístole. ¿Sí? ¿Dónde vamos a escuchar ese soplo pansistólico? ¿En qué foco? Tricúspide. Tricúspide, ¿no? Porque estamos hablando de insuficiencia tricúspidea. Y una característica de ese soplo pansistólico en el foco tricúspideo es que se caracteriza, uno, porque existe un incremento de intensidad durante la inspiración. Y existe un incremento de intensidad cuando nosotros realizamos la maniobra de miopía. Características entonces de esto. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan lo que les he mencionado hace algunos instantes, les había dicho que en una estenosis tricúspidea, a diferencia de la estenosis mitral y la insuficiencia tricúspide, no existe reforzamiento del segundo ruido cardíaco. No existe reforzamiento del componente pulmonar. Acá es todo lo contrario. Podemos encontrar lo que es un reforzamiento del componente pulmonar, del segundo ruido cardíaco. Y lo mismo
el examen o los exámenes que nosotros solicitamos en este tipo de pacientes, la angiografía, el cateterismo, la ecocardiografía. Pero vuelvo a repetirles, ¿no? Para el nivel que se encuentran, hablemos de lo que es una placa radiográfica de tórax, que encontraremos en este tipo de pacientes. ¿Habría incremento de tamaño de la aurícula derecha? O Listo, leve, tampoco tan pronunciado, creo que como en la insuficiencia, no, estenosis, perdón. de la aurícula derecha. ¿Sí? Listo, está bien. ¿Qué más? Hemos hablado de transmisión de ese impulso, de ese latido, a través de las yugulares y a través de la vena cava. ¿Encontraremos dilatación entonces de la vena cava superior o no? Sí, hay dilatación. Sí. También vamos a encontrar lo que es dilatación. ¿Sí? A ver, algo que me he olvidado comentarles como manifestación clínica adicional en ese tipo de pacientes. Encontraremos pulso hepático. Sí, doc. Sí, doc. ¿Por qué encontraríamos pulso hepático? Por el flujo retrógrado. Por el flujo retrógrado y la presión que se está transmitiendo hacia el abdomen, Hay hipertensión Con o cada sea, la ciclo, vena porta. ¿no? Entonces, esto es algo característico que encontramos en este tipo de alteración. ¿Sí? Encontramos entonces pulso hepático, sí, con total seguridad. Bueno, miren, tomando en cuenta lo que nos dice el libro de semiología de Chamorro, y esto ya de manera complementaria, ¿no? Para terminar. Algo llamativo en este tipo de pacientes es una onda B gigante o prominente. Dentro de lo que es el estudio de pulso venoso. Una característica. Otra característica, según el libro de Chamorro también, es lo que hemos denominado como soplo pansistólico tricuspidio, que incrementa de intensidad durante la inspiración. Y otra característica, lo que se me estaba olvidando, ¿no? En este tipo de pacientes doctores, encontramos el denominado pulso hepático. Probablemente estas tres características de las que nos habla el libro de semiología de Chamorro son los tres datos más importantes para realizar lo que es el diagnóstico de este tipo de alteración. ¿Sí? Pero según lo que les he mencionado, nótese que existe una gran cantidad de manifestaciones clínicas que podrían confundir nuestro diagnóstico si es que no estudiamos la teoría. Listo. Fácil, ¿verdad, doctores, o difícil? Fácil. Entonces, es el turno de ustedes, ¿sí? Ustedes van a desarrollar, doctorcitos, dos patologías. Van a desarrollar la denominada estenosis pulmonar y van a desarrollar la insuficiencia pulmonar. Entonces, empecemos en este caso con lo que es el desarrollo de estenosis pulmonar. ¿Qué es lo que sucederá en este tipo de situación? Levanten la mano para participar. ¿Listo? Si no hay voluntarios, bueno, yo voy a llamar. No, no hay voluntarios. Entonces, a ver, ¿por qué sus cámaras están apagadas? A ver, Andrés Parco, adelante. Díganos qué es lo que sucede en este tipo de alteración. Háganos un breve
Un breve, de forma detallada, digamos, qué es lo que sucede con el sistema de circulación a nivel cardíaco. En caso de De forma detallada, doctor. Así es. Doc. Ok. Eh, Nada. Pero sí es fácil, doctores. Difícil no es. Si ustedes han prestado atención a lo que les he mencionado, sabemos qué alteraciones encontramos. No están prestando atención, doctorcitos. Creo que les voy a hacer exponer. ¿Qué opinan? A ver, para la siguiente clase, doctores, ¿sí? Se asocian en grupos de 5. El primer grupo. A ver, doctores, voluntarios. Primer grupo. ¿Nosotros escogemos los grupos? Sí. Un representante por grupo. No, no hay. Si no me equivoco, Doc, si me permite, con Mateo, digamos yo con Mateo, Mario Centeno, Paul Hurtado y Andrés Parco. No sé Esperen si un alguno segundo. de ellos se pone. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. ¿Sí? El primer grupo, 6 estudiantes que han levantado la mano. Cristian Daniel, fuera de estos estudiantes que han levantado la mano, escoge sus compañeros. Los va a presentar hipertensión pulmonar. ¿Sí? Melina Alejandra Luján nos presenta comunicación interauricular. Jean Paul, comunicación interventricular. Adrián Mateo, ductus arterioso persistente. Andrés Mauricio Parco, coartación de la aorta. Marifé Lorena Ibarra, estenosis pulmonar. Y Mario Leonardo Centeno, tetralogía de Fallot. Sí, ustedes van a ser los jefes de su grupo. Así que escojan a los estudiantes que les van a apoyar en sus presentaciones. ¿Listo? Grupo Bueno, de 5, ¿no, Doc? como quieran, con tal que expongan todos. Si es 1, 2, 3, sus demás compañeritos ya verán si se unen a sus grupos, ¿no? Etcétera. ¿Listo? Yo no les voy a exigir, eso ya depende de ustedes, ¿no? Y la responsabilidad que tenga cada estudiante. Bueno, entonces, yo describo estas 2 patologías más, que no son difíciles, ¿sí? Son sencillas de entender, pero presten atención. Es para ustedes, doctores. Hablemos a ver de estenosis pulmonar. Cuando hablamos de un cuadro de estenosis pulmonar, ¿dónde se encuentra la falla? En la válvula pulmonar. En la válvula pulmonar. Listo, excelente. Recordemos la parte anatómica y la parte fisiológica, que tanto les insisto. ¿De dónde a dónde se moviliza la sangre? ¿A dónde llega? Ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces, listo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de ese tipo de alteración que es la estenosis pulmonar, a ver, realicemos ese repaso. Y Parco tiene que estar presente, Parco. ¿Sí? Estaba presente, Doc, solo que estaba con problemas de conexión un rato. Problemas de conexión neuronal. A ver, miren, les pongo ese ejemplo. Internet. Lo que es el ventrículo derecho. La sangre llega a la aurícula derecha, posteriormente pasa al ventrículo derecho. Y les había mencionado que la sangre, después que se encuentra en el ventrículo derecho, pasa hacia el pulmón para su oxigenación. Entonces, el defecto se encuentra acá.
en la válvula pulmonar. Pregunta, ¿de dónde a dónde se encuentra limitado lo que es el paso de sangre? Del ventrículo derecho Del hacia ventrículo la, derecho hacia hacia la los arteria. pulmones. Derecho hacia los pulmones. Listo, doctores. Así de simple. Existe dificultad del paso de la sangre hacia la arteria pulmonar. Excelente. Entonces, a ver, ¿qué sucederá en esta situación con el ventrículo derecho? Incrementa el tamaño. Incrementa su tamaño, ¿no? Entonces, en este caso, algo llamativo e inicial, por ejemplo, va a ser el crecimiento de tamaño del ventrículo derecho. Listo, así de simple. Ahora, si nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente presentará dificultad respiratoria o no. Sí. Dice. Sí, Doc, ¿no sí. era que normalmente estos pacientes eran asintomáticos en caso de que sea leve o moderado? ¿Quién le ha dicho eso? El paciente presenta dificultad respiratoria. Una característica. ¿Qué más? El paciente, ¿qué alteración en coloración tendrá? Cianosis. El paciente entonces presenta cianosis. ¿Sí? ¿Podemos explicar por qué existe cianosis en este paciente? Porque va a haber un paso insuficiente de sangre hacia los pulmones y no va a haber una correcta oxigenación o intercambio. Listo. Su compañera, ¿no? No va a existir un paso adecuado de sangre hacia los pulmones. Y la sangre no se oxigena, listo. Entonces el paciente va a presentar lo que es disminución de la perfusión. Ahora, el paciente presentará manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué opina? ¿O no presenta? Sí, Doc puede presentar insuficiencia cardíaca. El paciente sí va a presentar Sí. manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. ¿De qué tipo? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Derecho. Derecha. Derecha. Presenta manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca derecha. Ya sabemos cuáles son, ¿no?, esas manifestaciones clínicas, así que no vamos a mencionar más, ya nos hemos cansado hasta el aburrimiento, hemos repetido cuáles son las manifestaciones clínicas de este tipo de pacientes. Listo. Ahora, ¿qué más encontraremos en este tipo de pacientes? A la inspección. Si es que existe lo que es un incremento de tamaño de ventrículo derecho, ¿qué podría observar en el tórax de mi paciente? Doc, ¿acá podría presentarse el fenómeno de Dressler? ¿O no? No, Ok. pero encontramos algo similar. El fenómeno de la báscula de Dressler, característico de valvulopatía tricúspide, ¿no? Insuficiencia. Pero en este caso encontramos algo similar. ¿Qué observaré a la inspección en el tórax de mi paciente? Observaré ese latido vivo a expensas del ventrículo derecho. Sí, también voy a observar lo que es ese latido vivo a expensas de lo que es el ventrículo derecho. Ya sabemos dónde encontrarlo, ¿no? Ojo, no lo vamos a denominar choque de punta por si acaso. ¿Sí? A ver, hablemos de la palpación. ¿Qué es lo que palparemos en este tipo de individuos? Obviamente, recuerden que a través de la palpación
Yo voy a corroborar aquellos exámenes o aquellos datos que he encontrado en la inspección. Entonces palparé ese latido vivo a expensas del ventrículo derecho. ¿Qué más? Algo característico en este tipo de pacientes es palpar frémito. Ya saben qué es frémito, ¿no? ¿Qué es frémito? Vibración. Vibración. Vibraciones. O thrill también, ¿verdad? Se conoce con ese nombre. Ya habíamos visto en clases pasadas. ¿Cuál es la característica de ese frémito o vibración? Estamos hablando de una valvulopatía pulmonar. Entonces, esa vibración, ¿dónde la palpamos? ¿En la base o en el ápex? En la ¿En la base. base? Un frémito de base. Ahora recordemos, a ver, asociación anatómica. Cuando hablamos de frémito de base, ¿en qué espacios intercostales? Recuerden Segundo que y tercero. Segundo espacio. ¿A la altura del listo, segundo? que menciona su Izquierdo. compañero, ¿no? A la altura de lo que es el segundo espacio intercostal, inclusive a la altura de lo que es el tercer espacio intercostal. ¿De qué lado? Estamos hablando de estenosis pulmonar, izquierdo o derecho. Izquierdo. 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 ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de esa relación anatómica, doctores? Si es que ustedes no comprenden esa relación anatómica, si es que ustedes no han realizado el estudio anatómico de lo que es tórax, no van a saber dónde encontrar esas manifestaciones. ¿Sí? Listo. Ahora, una característica de este tipo de frémito, recuerden que se encuentra en la base, ¿no? A ver, vamos a explicar sobre la base, algo que ya les había mencionado con anterioridad y que ya debería quedar claro. Era lo siguiente. Uno muchas veces piensa que la base es la parte más inferior de una estructura. Está bien, es lo correcto, pero a nivel del corazón les había mencionado, a ver, a manera de recordatorio, tenemos la base, que es la porción superior, y tenemos el ápex, que es la porción inferior. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta eso. Cuando yo les digo que encontramos en este caso frémitos de base, encontramos en la porción superior. ¿Y qué focos se encuentran más superiores? Aórtico y pulmonar, que se encuentra entre el segundo y tercer espacio intercostal. Entonces, eso es lo que nosotros palpamos. Si ese frémito es intenso, una característica, por ejemplo, de esa vibración es que puede desplazarse hacia regiones que son más superiores. Sí, permítame un minutito, por favor, tengo que atender una llamada. Listo, perdón. Eso es lo que nosotros encontramos entonces en este tipo de situación. Ahora, algo característico, ya ingresando a lo que es el estudio de soplos. A la auscultación lo que nosotros escuchamos es un soplo holosistólico. Bien. ¿Cuál es la característica de ese soplo? Uno, es sumamente intenso, ¿sí? Algunos libros de semiología nos dicen que es un soplo rudo, eso significa que es muy intenso. Muchas veces se irradia hacia donde se irradia el flujo. Entonces, ese soplo se irradia hacia la región superior del tórax. ¿Hacia qué parte se irradia? Hacia la clavícula.
características de este tipo de soplo. Pero no es el único lugar al cual se irradia. Es uno de los lugares donde se irradia, ¿no? Inicialmente. Pero también se irradia hacia lo que es la fosa supraespinosa. ¿Sí? ¿De qué lado? Del lado izquierdo. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Si bien ese tipo de soplo holosistólico es característico de la estenosis pulmonar, muchas veces cuando esa estenosis pulmonar se asocia a lo que es una insuficiencia pulmonar, es decir, un defecto funcional de la válvula que va a producir insuficiencia, lo que yo puedo, en este caso, auscultar es un soplo diastólico. ¿Dónde ausculto ese soplo diastólico? A nivel del foco pulmonar. Listo. Y solicitamos los mismos exámenes. Cateterismo, angiografía, un ecocardiograma y una placa radiográfica de tórax. Entonces, el mismo ejemplo, ¿no? En una placa radiográfica de tórax, según lo que hemos expuesto el día de hoy, ¿qué es lo que yo encuentro? Habrá dilatación o aumento de tamaño del ventrículo derecho y también se Listo. podría ver de la estructura de la arteria pulmonar. Ya también, sí. Vamos a encontrar lo que es un incremento de tamaño de cavidades derechas. Así de simple. ¿Alguna pregunta más? Ahora, Doc, acá también pueden haber esas alteraciones orgánicas que nos dijo relacionadas. sí. Comento el siguiente ejemplo. Miren, como existe, vamos a dibujar una silueta cardíaca, ¿no? Ustedes la silueta cardíaca en una placa radiográfica de tórax lo observan de esa manera más o menos. A ver, lo vamos a dibujar mejor. Observamos la silueta cardíaca de esta manera, ¿sí? En lo que es una placa radiográfica de tórax. ¿Recuerdan lo que hemos hablado en nuestras clases de tórax? Cuando hemos realizado el estudio de abovedamientos, etcétera, les había mencionado lo siguiente. Lo vamos a dibujar acá como morado. Como existe lo que es un incremento de tamaño de cavidades derechas, esas cavidades derechas tienden a desplazar, en este caso, el ventrículo izquierdo. Entonces, en vez de que nosotros podamos observar lo que es el choque de punta en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, debido al crecimiento de cavidades derechas, podemos encontrar lo que es el desplazamiento del choque de punta. ¿Sí? Y hay una característica importante, por ejemplo, en la placa radiográfica. El corazón adquiere la forma de un zapato, pero no de cualquier zapato, sino de un sueco. ¿Alguna vez han visto los suecos? Son unos zapatitos Con la punta doblada. de madera, ¿verdad? Justamente, exacto, así con la punta doblada, como nos dice su compañero. Encontramos ese signo radiológico que es frecuente en ese tipo de alteración. Preguntas, dudas, terminamos acá. En la siguiente clase avanzamos a la valvulopatía que queda pendiente por parte mía, que es insuficiencia pulmonar. Y bueno, como no estudian, se han ganado esas exposiciones, ¿no? Listo, doctores. Nos vemos. Que tengan buen día. Voy a tomar en Perdón que lo la interrumpa, Doc. Perdón. asistencia de aquellos estudiantes que tienen la cámara encendida.
¿Sí? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Podemos ser el grupo de 6 personas? Porque ya tengo 5. Está bien, perfecto, gracias. Listo, chicos, nos vemos. ¿Le Ahora puedo sí. hacer una duda súper corta, Doc? Adelante, Nada adelante, más de... Ah, perdón. adelante. Ok, cuando estábamos en la práctica, por lo menos cuando yo hice el gabinete de semiología, nos comentó el docente que igual se podría auscultar soplos en caso de anemia grave, como una forma funcional, si no me equivoco. Pero ¿dónde auscultaríamos? Porque nos dijo en las clases pasadas que por lo general podemos auscultar el soplo en varios focos, pero donde se ausculta con mayor intensidad es el foco que suponemos tiene la alteración. ¿Me podría explicar un poco eso, por favor? Bueno, eso es el caso de valvulopatías, ¿no? Cuando hablamos de lo que es una valvulopatía, y estamos realizando ese ejercicio, si ustedes se dan cuenta. Si tenemos una valvulopatía pulmonar, entonces el soplo lo auscultamos en la válvula pulmonar. Si tenemos una valvulopatía aórtica, el foco o auscultamos en ese caso el soplo en la válvula que corresponde, la válvula lesionada. Sí, eso yo creo que ha quedado claro. En caso de lo que es una anemia, es verdad que existe la presencia de soplos. Estos soplos, bueno, son soplos funcionales que se deben a lo que es una disminución de la viscosidad de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con la turbulencia dentro de una estructura cardiovascular? Incrementa. Entonces, en caso de una anemia, no existe un foco específico para auscultar el soplo. Yo puedo oír el soplo en todos los focos de auscultación, ¿sí? Incluso puedo oír el soplo sobre grandes arterias. Si ustedes alguna vez, por ejemplo, realizan lo que es la auscultación de un soplo a nivel cardíaco, ausculten las carótidas de su paciente. En caso de que se trate de anemia, también van a poder escuchar, por ejemplo, este tipo de soplos. Ausculten la humeral, la braquial, la femoral de su paciente, arterias de gran calibre. Y en caso de que se trate, por ejemplo, de una anemia, debido a esto que les he mencionado, que es la disminución de la viscosidad de la sangre, entonces yo podría auscultar el soplo. En caso de valvulopatías, lo correcto es que sea mucho más intenso o mucho más perceptible en el foco que corresponde a la valvulopatía. Pero en anemias, en cualquier lugar. ¿Qué más? Gracias, Doc. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de la radiografía de la estenosis pulmonar. Dijimos que va a haber un incremento de la arteria, o sea, va a haber un incremento de la arteria pulmonar. ¿Este sería, o sea, un incremento de tamaño o también lo podemos llamar dilatación o es muy diferente? Bueno, existe lo que es un abombamiento, ese es el término adecuado, ¿no? Del arco pulmonar, de la arteria como tal, no, del arco pulmonar. Esto es lo característico, ¿sí? De la arteria, ¿por qué no? Porque el paso se va a encontrar limitado. El paso de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar se va a encontrar limitado. Entonces no tendríamos por qué encontrar lo que es dilatación de la arteria pulmonar, pero sí un abombamiento de lo que es el arco pulmonar. Está bien, gracias, Doc. ¿Qué más? Nada más. Listo, chicos. Nos vemos entonces las exposiciones para la siguiente clase. ¿Sí? Que tengan buen día. Cuídense. Chau, chau. Igualmente, Doc. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doc. Hasta Hasta luego, doctor.